Muy buenos días con todos los amigos que se unen a Hoja de Ruta Radio en un programa más de Ruta Emocional este 13 de abril del 2023. Antes de empezar el programa, creo que es bueno saludar a los maestros en su día. Creo que hay muchos maestros con mucha vocación de servicio que han formado no solo buenos estudiantes, sino buenos seres humanos, y para ellos pues desde aquí también nuestro saludo, nuestro reconocimiento. Aquí con María Sol Espinosa, co-conductora de este programa, que hemos estado la semana pasada no pudimos hacer por el tema de un poco del feriado. A veces también se cruzan temas de profesionales de trabajo, entonces bueno, justo como coincidió el feriado no pudimos hacer el tema, pero aquí avanzamos un conversatorio con Guillermo, que nos ayudó. Pero hoy estamos aquí con ese tema que les habíamos ofrecido de los niños que crecen, ¿no? Cuando son únicos hijos y pues crecen entre adultos, que es la consulta que nos habían hecho algunas amigos oyentes. Y estamos aquí para conversar sobre eso. María Sol. Muy buenos días, Pauli. Un saludo a todas las personas que nos acompañan y sobre todo a los maestros, esos grandes maestros que los llevamos siempre en la memoria, sobre todo quienes a través de sus enseñanzas, a través de su ejemplo, nos ha llevado a este crecimiento personal también. Y siempre recordando que de alguna manera todos somos maestros de todos, no tenemos siempre algo que enseñar, pero hay quienes marcan la diferencia. Así es que un saludo enorme para esas personas especiales. Y sí, como tú dices, la vez pasada quedamos en hablar justamente en qué sucede con los chicos, con los niños, cuando son criados por adultos, y cómo se va desarrollando, cómo se va manifestando las diferentes formas de actuar, de manejar la vida como que es diferente, ¿no? Como tú decías, por lo general esto se da cuando es un hijo único. Como es un hijo único, no puede compartir los juegos o los espacios con otros niños, o símiles, o pares, como se dice. Y entonces su mundo es el mundo de adultos. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esto? Justamente que hasta cierto punto se corta el desarrollo normal de la madurez del niño, ¿no? Entonces es como que el ser humano de ley tiene que pasar, tiene que, como quien dice, subir las graditas de escalón por escalón, no podemos saltarnos de golpe. Pero en eso no se entiende, entonces se le obliga, no conscientemente, pero a dejar de vivir esa niñez, a dejar de disfrutar de los espacios propios de un niño. Entonces nos encontramos con niños que son muy maduros, entre comillas, que inclusive utilizan un lenguaje distinto, hablan como mayores, no comparten las vivencias de los niños, inclusive físicamente tú puedes verles como que más formalitos, vestidos como que más grandecitos. Y eso a la larga perjudica muchísimo, porque tarde o temprano, y les digo de verdad, tarde o temprano vuelve a salir ese niño a flote. Y muchos de los problemas de parejas, de conflictos, porque mi marido, la crisis de los 40 años, comenzó a comportarse como un chico, como un niño, pues en la mayoría de casos tiene que ver justamente por esta mutilación, digamos un poquito, del periodo de la infancia que debió haber vivido como niño, haciendo las cosas de niño, que está bien, pero cuando estamos criados entre adultos, no se nos es permitido de alguna manera, o no lo podemos hacer, o no hay un espacio para poder hacer ese tipo de convivencia, ¿no? Entonces sí es importante, si es que tengo un hijo solo, si es que está criado por los abuelos, si es que quienes están haciéndose cargo, la parte de la crianza de este chico, buscar espacios donde puedan estar con pares, buscar espacios donde puedan compartir también.
Si bien es cierto, ok, no tengo otro hijo, y eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? La mayoría de los chicos jóvenes, máximo de un hijo, no quieren saber más de tener más hijos. Pero denle espacios para que tengan el momento de compartir con otros niños y dejándolos que vivan, o sea, no solamente un momento y un rato desde la idea de que no, mi hijo es súper educado, mi hijo es súper maduro, mi hijo es wow, hablas con él, es como si estuvieras hablando con un grande, y yo les digo, pero no es un grande, es un niño, o sea, déjale que hable como niño. Hay que tener cuidado también del desorden, porque otra de las formas como se da esto es por lo general cuando hay una separación, digamos, ¿no? Y entonces mamá regresa al hogar de papá y mamá con el hijo, y el momento que regreso al hogar con mi hijo es los abuelos los que se encargan de cuidar, y esto yo veo muy frecuentemente en las terapias, cuando ha habido los divorcios, las separaciones, y entonces una mamá por lo general regresa a su casa y los papás asumen el rol de, ok, nos hacemos cargo del niño. Y ahí se da una figura que es muy, muy, muy importante tomar en cuenta, que la hija deja de ser la madre y se convierte en la hermana, porque es como un desorden, ¿no es cierto? Los abuelos se encargan de cuidarle igual como te cuido a ti. Y créanme, parece como que no puede ser, pero es cierto. En la adolescencia me topaba con mamás que me dicen, mi hijo no me respeta, mi hija me habla de igual a igual. Entonces cuando vemos la historia, claro, yo me separé, regresé a la casa de mis papás se hicieron cargo, entonces yo les digo, sí, no te está viendo como una mamá, te está viendo como una hermana. Y te trata exactamente igual, y tenemos que volver a ocupar el puesto que corresponde y hacerle sentir que yo soy la mamá. Entonces yo también les recomiendo mucho en estos casos que no quites tu rol de mamá o tu rol de papá. Igualmente, si el papá estuvo ausente o está separado o no vuelve o no asoma, igual hay que mantener siempre ese espacio para el rol de papá. Papá ausente, pero papá. Porque si no convierte, el otro día tenía un caso que realmente nos volvimos un poco como locos, ¿no? Porque en ambas familias, ambos miembros ocuparon el rol de, en el caso de él, esposo de mamá, porque se hizo cargo, y en el caso de ella, de pareja de papá. Entonces era un desorden porque se encargaban de cuidar a papá, de estar atento de papá, no podía tener una relación buena con el esposo, porque realmente estaban como ¿qué pasaba? Y los niños, los dos hijos que tenían, igual les veían como que eran parte de a un solo nivel. Y esto habla de manera sistémica, ¿no? Que es como se maneja. Y ahí es cuando yo doy la importancia totalmente de ocupar el orden que te corresponde. Y el niño dejarle ser niño. Por más que esté rodeado de adultos, tengo de ley que buscar esos espacios donde el niño pueda desarrollarse como niño. No puedo dejarle, nos sentimos felices y orgullosas, qué maravilla que es mi hijo, educadita, una pulcritud tremenda, un vocabulario maravilloso, pero ¿dónde está el desarrollo normal, ¿no? Entonces, y ahí también, María Sol, hay el tema del lenguaje, ¿no? Hay gente y hay, digamos, tendencias, digamos, que dicen que no es importante, pero yo siempre, por lo menos yo lo veo así, digamos, puede ser una percepción equivocada, pero creo que hay que salir como de la burbuja, ¿no? Uno siempre tiene al hijo y piensa que va a ser así como yo digo, porque está aquí, porque vive en mi casa, y se olvida de que va a la escuela, va a la guardería y se relaciona, ¿no es cierto?, con otros niños. Entonces, esto de saber que él es mi papá y él es mi abuelo, él es mi mamá, ella es mi mamá y ella es mi abuela, también es súper importante. Hay familias que les toca vivir, qué sé yo, con los abuelos, los papás viven ahí porque, no sé, y
yo muchas veces me he topado que los niños a la mamá le llaman por el nombre y a la abuelita le dicen mami, ¿no? Entonces empieza un poco desde ahí también esa confusión, que a veces, ahí yo te digo, yo me he topado con algunas colegas, digamos, de la psicología y que dicen, no, eso no tiene importancia porque es... pero para mí, y digamos en la experiencia que se ha tenido, es súper importante primero ubicar bien quién es papá, quién es mamá, quién es abuelo, quién es abuela, primero. Luego conversar también y decir, ¿no? O sea, no dar este rol, que muchas veces es súper cómodo, ¿no? Pero que uno tiene que estar consciente como mamá, que les tienes que decir, a ver, mami, usted es la abuela, entonces está para mimarles, para ayudarme, qué sé yo, a darles de comer, para jugar, para lo que sea, pero en lo de la disciplina, por favor, déjemelo a mí, no se meta, ¿no? Ni tampoco reclamarle a la mamá que le ayude a educar, porque eso no es un papel de los abuelos, ¿no? Los abuelos acompañan, los abuelos miman, los hermanos juegan, les enseñan cosas, pero no tienen la responsabilidad de la crianza, digamos, en cuanto a la disciplina y todo, se les hace muy duro aparte, ¿no? Porque es el nietito, es la nietita. Entonces muchas veces decimos, no, eso no importa, porque él ya sabe que yo soy la mamá. Pero cuando van con los otros niños, entonces ellos ven que le dicen papá al papá, mamá a la mamá, y que los abuelitos están acá, y entonces los niños regresan y claro, ven la relación que tienen estos niños con su papá y con su mamá, y empiezan a tener esa relación con los abuelos. Y como tú decías, a los padres les ven como hermanos, ¿no? Como que son los hermanos mayores un poco. Entonces empiezan a ver estos conflictos a veces de pareja, porque dice, sí, es que ya ves, tu mamá le consiente, entonces yo no le puedo decir nada, a mí no me hace caso, porque solo le hace caso a tu mamá. Y yo les digo, ¿y quién dejó que eso pasara así, no? Entonces, la primera que les pregunto, digo, ¿cómo les dice a ustedes, papá o mamá? No, nos llama por el nombre, ok, desde ahí ya hay un problema, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje. La otra cosa es que cuando, por ejemplo, en el caso de las separaciones, no sé si tú has visto eso, pero las mamás tienden a tener un discurso que uno puede entender, se quedaron solas, tienen que ir a trabajar, tienen que dejar al niño en la guardería o mandar a la escuela, y de la escuela el niño sale a una guardería porque ella recién sale del trabajo en la tarde, entonces recién ahí lo puedes recoger y hacerse cargo. Y hay un discurso de las mamás, a mí me ha pasado mucho eso, ¿no? Que les dicen, mira, estamos solos, así que tú tienes que ayudarme, tú eres el hombrecito de la casa, ya no puedes ser la bebita, tienes que ayudar a mamá, tienes que ponerte en mi misma onda porque somos solo las dos, y empiezan a darle este papel de igual, digamos, al niño o a la niña, ¿no es cierto?, en cuanto a la responsabilidad, entonces es lo que decía María Sol, empezamos a atrofiar la infancia, ¿no? Porque le estamos diciendo al niño que es el jefe, que como si fuera el papá, entonces él es el jefe de casa, entonces tiene que ayudar, y los niños lo asumen así, porque cuando van a la escuela, cuando están oyendo cuentos y todo, ¿quién es el papá? ¿No es cierto? El papá es el que trabaja, el que llega, el que les lleva a jugar, y ellos empiezan a asumir ese papel con su mamá, ¿no? Casi que ha habido casos incluso que se sienten hasta pareja de la mamá, que han sido casos extremos, y eso es un problema porque se hacen estos, de lo que hablábamos la otra vez, estos apegos patológicos, digamos, ¿no? De los hijos, ¿no? Y se empiezan a preocupar. Yo he visto niños que se empiezan a preocupar mucho por los papás, que si nos llega, que dónde estabas, que por qué no me contestas, que empiezan ellos a desarrollar una relación tóxica, si se puede decir, hacia los padres, ¿no? Hacia el papá, o que no ven porque se separaron, o a la mamá con la que están viviendo y que les dio ese rol. Y con las niñas pues igual, ¿no? Y eso un poco en las niñas, ese discurso, digamos, de hacerles ver como que las relaciones afectivas son complicadas, todos los hombres son iguales, entonces no solo las dositas vamos a estar, empieza a generar también en las niñas un comportamiento de yo tengo que estar a la par con mi mamá y le voy a tener que cuidar. Mi mamá está sola y yo tengo que llenar ese vacío. Entonces, tanto para niños y niñas, digamos, se va mandando ese mensaje. Entonces, por eso yo considero que siempre, muchas veces dicen, no, los niños entienden. Obvio que entienden. Y ese es el mensaje que están entendiendo, porque ese es el mensaje que los padres están dando, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que poner atención. Y lo otro que decía María Sol, o sea, esto de dejarles ser niños, o sea, de que vivan,
de que no porque está solo. Hay otra cosa de que hay que tener bastante cuidado, porque a mí me decían, mira, personas que hacían planificación familiar y me decían, Pauli, ¿por qué yo quiero tener otro hijo? Porque me dicen que es malo que se críe solo porque se hace egoísta. Entonces, ese también es otro error. Uno puede ver en familias de 3, de 4 guaguas que todos son egoístas. Eso es un principio que uno les normaliza, ¿no? Esto es tuyo, esto no me coge nadie. O sea, uno va rompiendo en la crianza con estos principios de solidaridad, de colaboración, de apoyo. Uno como papá es el que va marcando, ¿no? Y genera estas distancias. Entonces ahí más bien hay que mirarnos nosotros como papás, qué está pasando con nosotros, qué hacemos que este niño que está creciendo solo conmigo o solo con los dos porque no queremos tener más o no podemos tener más, ¿cómo hago para que no sea egoísta? ¿No es cierto? Entonces lo que decía Sol, pues relacionarle con otros niños, enseñarle a compartir, no tenerle como la burbujita, porque muchas veces también hay otra cosa ahí del miedo, ¿no? Como es el único que tengo, entonces, casi que le saco en una cápsula donde no les llegue el sol, el viento ni ningún germen, porque es el único que tengo y le vaya a pasar algo y me quedo sin el hijo y entonces me voy a morir. Entonces, esas son cosas, digamos, que también, como decía María Sol, evitan que el niño sea niño, porque los niños tienen que jugar entre ellos, ¿no? Y ahí es donde van desarrollando también el tema de su infancia. Y también lo otro, ¿no? Como es el único hijo que tengo, entonces a él le voy a dar todo lo que yo no tuve. Y eso, les empezamos a abarrotar de cosas. Un niño que tiene todo, hasta lo que no necesita, está hasta aburrido de tantas cosas. Obvio que va a sentir que eso es lo más importante, va a proteger sus propiedades materiales con uñas y dientes. Entonces ahí también se está fomentando ese egoísmo, eso de todo esto es mío y es solo mío, ¿no? Entonces les cuesta compartir, les cuesta jugar con otros niños porque esto es solo mío, entonces va a coger mis juguetes y no entiende que bueno, que si viene un niño a casa podemos compartir, podemos jugar. Alguien a mí me decía, bueno, es que hay que llevarle los juguetes. Le digo, no, la idea no es esa. El niño puede tener derecho a tener un juguete que es de él, que nadie lo va a compartir, porque también hay que hacerle tener un sentido de pertenencia mínimo de sus cosas. Pero que no pasa nada si llegan los primos o si llega el amiguito del amigo de la oficina, no sé qué, y que pueda sentarse a compartir, que no va a pasar nada. Y que por último, si se rompe el juguete, pues así son los niños, hay que tratar de que no se destruya por destruir, pero no pasa nada, o sea, es algo que se puede reponer. Pero fomentar más el tema de que se relacione con un niño, ¿no? Entonces, hay bastante en el discurso, digamos, desde los padres, que son los que van generando, pues, este tema de por qué el niño cambia, por qué el niño se vuelve lo que tú decías, ¿no? El adultito, y que muchas veces utilizan hasta un lenguaje que no entiende, que simplemente lo repiten, ¿no? El otro día, ayer nomás veía un meme y me mataba de la risa porque decían, oigan, no dejen a los niños con los abuelos, porque el otro día le preguntaba a mi sobrino qué edad tiene, y me dijo, si Dios presta vida y quiere, cumplo 7 lo próximo mes. Entonces yo me reía, pero es más o menos así, ¿no? Haciendo la broma, es eso, o sea, nosotros estamos dando un lenguaje y estamos, digamos, normalizando que no, pues le tocó así, entonces ya tiene que saltarse la infancia. Y eso es lo terrible, ¿no? Claro, sí, es justo lo que... Tú has topado unos temas bien importantes aquí, diferentes, pero súper importantes. Desde la visión sistémica, que es un poco lo que estamos viendo de ahorita, ¿no? Se habla de unas leyes de orden, y una de esas es justamente la ley de la jerarquía, y significa que cada uno debe ocupar el puesto que le corresponde. Entonces, papá, mamá, los hijos son los menores, y entender que eso es la forma, ¿no? Cuando tú hablabas de esto, de que a veces los hijos ocupan el puesto del compañero, de pareja, y que parecería como, ay, no, descabellado, esto no puede ser, no, él es mi hijo, pero me acompaña, es el hombrecito de la casa, o como bien se mencionaba antes, quien se hace cargo del puesto vacío que quedó. Es un conflicto tremendo a futuro para estas personas, ¿no? Primero, debemos entender
que la palabra tiene espíritu. No nos damos cuenta muchas veces que hablamos por hablar, pero aunque no lo crean, estamos mandando un mensaje, un decreto, un voto, nosotros llamamos esto una lealtad, una fidelidad que yo estoy haciendo con mi hijo para que asuma un papel, un rol que no le corresponde. Y yo les digo sinceramente, el otro día tenía un conflicto de una chica que tenía problemas con la suegra. Y decía, ya no puedo manejar la situación con mi suegra, porque por más que yo haga todas las cosas a favor y la quiero y la comprendo y la ayudo y estoy constantemente tratando de ganármela a mi suegra, no hay forma de llegar a ella. Cuando comenzamos a ver cuál era la situación del esposo, pues sucedió exactamente esto. El esposo pasó a ser parte, por ausencia del papá inclusive de sus hermanos, ¿ya? Porque era el mayor, entonces como el papá estuvo ausente, entonces mi hijito, hágase cargo, los dos juntos hacemos esto. Y el esposo de esta chica que te digo que tenía el conflicto con la suegra, era como que mamá era todo, o sea, juntos mamá, tú y yo vamos a cuidar a estos que son mis hermanos menores. Entonces, claro, imagínate qué sucede cuando viene y aparece una persona en la mitad y yo le decía, ella te ve como su rival. Ojo, estoy hablando desde el inconsciente, ¿ya? No estamos haciéndolo conscientemente ni que dañada, ni que, pero no, esto es desde el inconsciente, es un programa que está ahí. Y entonces siempre voy a rechazarle a esta persona que vino a interrumpir nuestra relación. Porque no eres mi hijo, no te di la vida para que tú vivas tu vida y salgas adelante, no. Eres parte de mí y juntos tenemos que seguir luchando por nuestros otros hijos. Y entonces, claro, este conflicto de yo no sé por qué mi marido se hace cargo de los hermanos, es tan importante para él los hermanos y está siempre pendiente de cómo, es que mi hermano tiene que estudiar, me decía, ¿no? Imagínate que le va a meter al hermano, a la empresa, a trabajar donde estamos, que es nuestra, que le vamos a pagar un sueldo y que va a asumir una responsabilidad. Entonces me decía, no entiendo por qué. Y yo le decía, porque él inconscientemente cree que es responsable de su hermano dentro del campo como padre, ¿no? Hacerse cargo de eso. Y es un conflicto que acarrea muchos problemas después en parejas, las discusiones, la rivalidad entre hermanos inclusive, porque los hermanos también le ven como que tú viniste a quitarnos a nuestro papá, a nuestro proveedor, a nuestro escudo, a nuestro protector. Entonces te toca luchar contra todos. Y tampoco estoy presente como papá para mis hijos, porque ya tengo mis otros hijos, que son mis hermanos. Siempre, ojo, estoy hablando desde el inconsciente, ¿no? Entonces ya estoy haciéndome cargo de mis hermanos, ya mi energía está puesta en ellos. Y tengo otros hijos más abajo que no sé dónde ubicarles, ¿dónde entran? Espérense, no, entonces hazte cargo tú. Y le manda a la pareja. Entonces, esto de ponernos en orden, de entender desde pequeños, de que yo soy el adulto, tú eres el niño, tú como hijo tienes que estar bajo mi protección. Los padres, nosotros damos la vida a nuestros hijos para que ellos tomen la vida y salgan a vivir su propia vida, no mi vida. Y cuando yo cojo y le doy, tengo que estar pendiente hasta cuando tengan la autonomía suficiente para salir, ¿no? Yo siempre les hago el ejemplo de los pajaritos, ¿no? O sea, pajarita crea su nido, está ahí acompañado, viene el polluelito, nace y la alimenta, le hace, enseña a volar hasta cuando puede y ella mismo le lanza la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lanzarles a la vida a nuestros hijos. No puedo tenerle aquí conmigo, no lo puedo traer como el protector. Nosotros llamamos esto el salvador de la reina o la salvadora del rey, viniendo a ocupar el puesto que no me corresponde, porque si no después no voy a poder ocupar mi mismo puesto, no voy a poder tener. Y muchas veces inclusive
este decreto que, como yo les decía, es tan fuerte, tan poderoso, tú te haces cargo, porque a veces pasa, sobre todo con los últimos hijos, ¿no? En las parejas, bueno, chuta, ya crecieron nuestros hijos, ya están grandes, tengamos un hito para que nos acompañe. Tengamos al ultimito, que por lo general tiene 10 años de diferencia o algo. Entonces, en esos casos también vuelve a suceder lo mismo. Nosotros llamamos en lo que es la teoría transgeneracional, se convierte en el hijo bastón. Tú vas a estar con nosotros para cuando nosotros seamos viejos. Y entonces este niño también empieza a vivir como adulto. Necesito protegerles a ellos, tengo que estar con ellos. Y les es súper difícil dejarlos. Y como no voy a poder romper este contrato, este convenio inconsciente, este voto de amor que firmamos, siempre tienen problemas en tener parejas. No consiguen parejas estables que les logren sacar de este voto y puedan tener. Entonces, claro, tengo mujeres de 40, 45, 50 años que dicen, nunca pude tener una relación estable. ¿Y qué es lo que haces ahora? No, yo me hago cargo de mi mamá o de mi papá. Tienen los cordones umbilicales, pero dobles, eso decía, de regreso. Sí, y de verdad que es esto que dices, ¿no? Que es muy común, a veces no nos damos cuenta, pero si uno ve, por ejemplo, hay personas que, lo que tú decías, ¿no? De los niños que nacen después y es el bastoncito, ¿no? El hijo bastón. En el caso de que se quedan y en el otro caso es que se rebelan tenazmente, ¿no? Quieren ser niños siempre, justo para rebelarse frente a ese contrato, digamos, que los padres quieren firmar o que dijeron, no, pues ya está hecho porque le trajimos para que nos acompañe. Y entonces son unos niños que también no maduran nunca porque quieren estar en el plan es como una especie inconscientemente como de chantaje, ¿no? Yo estoy aquí y me tuvieron de último, pero a mí me van a aguantar todas las que yo haga, me van a hacer, van a hacer todo lo que yo diga, porque cuidado y me les voy, ¿no? Y justo yo revisaba esto y había que se me fue el nombre, pero también de pronto tú sabes cómo se llama esta forma, ¿no? De responder de los niños, se me fue ahora, pero que se ve. Que se veía, ¿no? Había justo en el ejemplo el caso de unos papás que se quedan, justamente ella se queda embarazada como a los 10 años o a los 9 años, ¿no? Y él tiene diferencia de 10 años. Entonces, no solo que era el niño de ellos, sino era el niño de los hermanos también. Entonces, sumamente mimado también por las nueras, porque los hijos de ellos ya estaban casados. Entonces, mimado también por las novias, y después que se hicieron las nueras. Entonces, él iba creciendo, pero tenía mimo de todo el mundo. Y cuando tuvieron el primer bebé, el hermano mayor, él era... todo el mundo cuidaba de que no le dé celos del sobrino. Una cosa de locos, ¿no? Y entonces él se empezó, para no perder todo eso, por ejemplo, hacía cosas como no comer. Entonces la mamá estaba todo el tiempo pendiente y no comía, y estaba grande y siempre tenía problemas porque no comía, ya no sabían qué darle, y ella vivía estresada con el tema de que el hijo no comía. Y era la reacción, era la rebeldía, digamos, de él, para que le den la misma atención que estaban dando a su sobrino, ¿no? Que era chiquitito y bebé y todo, y él era también un chiquito todavía. Entonces, fue creciendo y siempre estuvo en competencia, digamos, con este sobrino. Entonces fue un conflicto para los papás. Después quisieron más bien como soltarle y decir, no, ya tus cosas, mandarle con los amigos y todo. Y entonces fue el otro destape, ¿no? Ya estaba grande, estaba en la secundaria y empezó a tomar, empezó a tener campañas de alcoholizada y cosas así. Entonces, ellos cuando ellos van y dicen que necesitan ayuda para él, ¿no? Porque estaba descontrolado total. Y claro, el psicólogo en este artículo dice, primero tuve que tratarles a ellos, porque ellos tenían tanta culpa que lo que seguían reafirmando, digamos, todo ese chantaje con él, todo lo que él hacía, estaban súper pendientes de lo que hacía. Entonces primero tenía que enseñarles a ellos a no dejarse manipular por este muchacho que
que se estaba cobrando el ser el bastón, y después realmente trabajar con él. Entonces, miren el conflicto tan tenaz que también se puede hacer, ¿no? Cuando, por eso nosotros siempre hablamos, ¿no? De este tema de que los hijos no son para llenar los vacíos, ni son para acompañarnos, ni son para no sentirnos solos. Si nosotros tenemos esa sensación de que chusa, nos estamos quedando solos, algo está pasando con nosotros. ¿Por qué sentimos que nos estamos quedando solos? ¿Qué vacío tenemos adentro? Que nos ponemos a pensar así locamente que tener un hijo va a venir a llenar ese vacío, o casi lo de siempre, que es bastante trillado, ¿no? A mejorar la relación, a unirnos de nuevo como pareja, ¿no? Claro. Entonces hay programas, ¿no? El niño que viene a unir las relaciones, llamamos nosotros el niño pegamento, ¿no? Y su responsabilidad es estar de árbitro en la mitad de papá y mamá, teniendo siempre esta sensación de que tengo que estar aquí manteniendo esta unión tiempo, y es súper agotador. Y es la típica relación que pasa normalmente, que dile a tu mamá que no sé qué, cuando es que tu papá no hizo esto, lo pone a tu papá y pone a tu mamá, y entonces igualmente estoy aquí como que, bueno, esto es de ustedes, vayan ustedes y confróntense ustedes. Y por eso te digo, o sea, el desorden es algo que ocasiona muchísimo conflicto familiar, en el núcleo familiar, porque no estoy ocupando el lugar que me corresponde. Papá, mamá, ustedes son los que se eligieron, ustedes vean cómo se las arreglan. Otra cosa que es súper importante entender, esta es una relación. Mi relación con papá es otra relación, mi relación con mamá es otra relación. No podemos involucrar las tres relaciones al mismo. Entonces no, es que tu papá es un así, un asado cocinado. Bueno, eso es lo que tú piensas de él. Yo pienso que mi papá es otra cosa. Y debemos respetar esa parte, porque cometemos ese error lamentablemente, ¿no? De trasladarle, de proyectarle a nuestros hijos nuestros propios enojos, iras, peleas y todo lo que quieren. Y lo estoy cargando, es que tu mamá sí es la loca, pues ya comenzó con alguna cosa. Y los chicos, de verdad, es súper doloroso, porque es mi mamá, yo la quiero, mi mamá, puede ser la loca, la tóxica, lo que quieras para ti, pero no para mí. Y eso debemos respetar, y eso sí tenemos que estar totalmente conscientes del daño que les estamos haciendo cuando de la confusión, ¿no? Que estamos creando en los chicos de justamente de por qué no te puedo querer. Otra vez en un caso muy que me llamó mucho la atención, porque era un poco lo que tú decías, ¿no? Era un papá, una mamá con 3 hijos. Mi paciente era el tercero, el último. Papá, mamá en pelea, en bronca, los 2 hijos mayores, rebeldes, siempre haciendo lo que siempre, como es, yendo en contra de las normas, rebeldes por esta violencia que ellos vieron de pequeños. Y mi paciente, que era el último, el chiquito, era el niño perfecto. Asimismo, una diferencia de edad, y entonces era el niño que siempre tuvo buenas notas, que siempre fue el ejemplo. Y él mismo, cuando conversamos, me decía, es impresionante, pero yo siempre les complacía a mis papás, hice todo lo que ellos querían. Y me di cuenta cuando me gradué, es ingeniero agrónomo, y me decía, yo siempre quise ser ingeniero agroindustrial. Pero mi papá decía, no, vamos a ser agroindustrial, tienes que ser ingeniero agrónomo y tienes que seguir esto. Y dice, yo ahora me doy cuenta que toda la vida pasé complaciéndole a mi papá, a mi mamá. Y siempre me compararon con mis hermanos, y siempre ellos veían como que wow, el ejemplo, y al fin hicimos algo bueno. Entonces, claro, él tiene un problema de sobrepeso bien fuerte. Y cuando veíamos este problema, veíamos que en realidad él siempre trataba de que vean, ¿no? O sea, miren cómo estoy haciendo las cosas bien, vean cómo soy lo que ustedes quieren, síganme queriendo porque sigo haciendo lo que ustedes buscan. Y ellos se sienten súper orgullosos, felices de que al fin tuvimos una buena cosa.
Entonces él me decía que había comprado una maquinaria para hacer unos productos alimenticios y que no sabía cómo decirle al papá porque le iba a matar, porque quería que vaya a trabajar en las haciendas del Supermaxi, proveedora del Supermaxi, tal cual, esas eran sus palabras, ¿no? Y yo le decía, es que tú tienes que devolverle eso a papá, eso es su necesidad, esa no es tuya, tú quieres esto. Entonces devuélvele a papá desde el inconsciente, ¿no? Lo que nosotros llamamos un poco la psicomagia, que es lo que se va como desprogramando esa información y decirle, papá, esto de la agropecuario es tuyo, no es mío. Yo tomo la vida para seguir mi vida. Cuando tú dijiste y mencionaste hace un rato esto de que ¿por qué tenemos esos vacíos? Es porque no hemos tomado nuestra vida. No tomamos nuestra vida, entonces nosotros no sabemos qué queremos. No cogimos esa vida y dijimos, ok, salgo a la vida a ver qué es lo que me espera, a dónde voy. Sino que nosotros vivimos lo que se conocen como las lealtades. Vivo por ti, vivo para ti o vivo como tú. Entonces, al yo asumir uno de estos tres contratos, fidelidad, yo no tengo una vida propia. Entonces, como no sé qué es lo que tengo y ya no vivo para mamá o ya no vivo para papá, entonces empiezo a hacer que mis hijos también hagan lo mismo. Vive por mí. Haz tú lo que yo no pude hacer. Sé tú lo que yo no pude ser. O sé como yo para que podamos estar iguales y manteniendo. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que entender que si yo no puedo o tengo este apego emocional del que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Es quizás porque yo no sé qué es lo que quiero, a dónde me quiero ir. Entonces siempre voy a buscar a alguien que me dé un sentido a mi vida. Claro, y esto que hablábamos también, que me acuerdo ahora también en el tema del discurso, cuando le ponemos al hijo mayor, digamos, ¿no? Que como es el hijo mayor, tiene que ser como el ejemplo y tiene que ver por los hermanos, ¿no es cierto? Muchas cuando uno habla, oye, ¿no? Y es que es bien mamitis, es bien hermanitis, bien papitis, bien no sé qué, y uno se da cuenta, o sea, uno realmente cuando te pones a analizar y te das cuenta que sí, que sumamente, que esa responsabilidad le dieron, ¿no? Y muchas veces no hace falta que el niño crezca solo entre adultos, puede crecer entre los hermanos y se le atrofia la infancia, ¿no? Que es lo que pasa mucho con los primeros hijos, ¿no? Hombres y mujeres, que se les da, se les pone, como decía María Sol, al mismo nivel de los papás. O sea, como tú eres el primero, entonces tú tienes que ayudarnos con tus hermanos, ¿no? Antes sucedía mucho eso en las familias numerosas y uno se pone a mirar y todo y te das cuenta que claro, se quedaron sin infancia, ¿no? Yo, por ejemplo, veo eso mucho, yo he visto mucho eso en la familia, sobre todo mi mamá, que fue la primera hija. Entonces, claro, ella siempre de las cosas que se acuerda es que ayudaba a su mamá con sus hermanas y después como las 4 hijas mujeres son las primeras, siempre se acuerdan y hablan de cómo criaban a sus hermanos, ¿no? Entonces antes era muy común, porque aparte eran las mayores y además eran mujeres, entonces casi que eso era como, o sea, nadie se escandalizaba de que les den esa responsabilidad, porque antes pues las mujeres estaban para ser mamás y punto final. Entonces uno se pone a ver y cuántas cosas ellas se perdieron, digamos, quizás de vivir o de desarrollar, que hubieran afianzado después también su autoestima y todas las cosas, ¿no? Su realización personal. Entonces ahora ya se sabe que esto no debe funcionar así, pero sin embargo se siguen repitiendo, ¿no? Y es muy común oír, es que mi hijo dice, uy, es un amor, dice, y yo ya si el día que Dios me lleve, yo he escuchado eso, estoy ya tranquilo o estoy ya tranquila porque sé que que mi hijito mayor o mi hijita mayor va a ver por sus hermanos. Y entonces las relaciones, porque la esposa, el esposo dicen, o sea, no siempre pasa algo con tu hermana y sales disparado, o sea, déjale que resuelva su vida. No, pero es que es mi hermana, es que cómo le dejo, es que no, sí pueden resolver, o viceversa, ¿no? El esposo. Y empiezan a ver eso, o sea, incluso los hijos
Es decir, chusas, que mi mami les llama a la tía no sé cuántito, el tío no sé cuánto, y sale disparada. Dice, nosotros podemos estar ahí o nos hemos acostumbrado. Pero no es que se acostumbraron, sino que eso va quedando ahí, va quedando ahí, y empiezan a sentir que a ver qué hago para que también salga corriendo. O si la mamá no tiene la misma actitud, porque muchas veces las mamás dicen, pero ustedes están con el papá, pues, pero, a ver, como decía Sol, o sea, la prioridad, digamos, cuando uno tiene hijos son los hijos, ¿no es cierto? Entonces no salir corriendo a solucionarle un tema a la hermana, que además ya es mayor, que tiene su familia, que tiene su esposo, ¿no? Pero sin embargo hacemos esas cosas. Entonces los chicos también empiezan a resentir y empiezan a decir, bueno, pues entonces voy a hacer algo por aquí, igual como dice María Sol, de manera inconsciente, para hacer que mi mami esté pendiente, ¿no? Y entonces empiezan las rebeldías, los conflictos y todo eso, ¿no? Entonces, no solamente es un tema, todavía, digamos, ahora es menos, pero sí hay una cuestión así muy, muy tenaz en el lenguaje, en la forma de lo que les decimos a los chicos, en la forma que queremos. Decimos, no, yo ya me quedé sola y todo, pero con mi hijo somos equipo. El hijo no puede ser equipo de la mamá, porque es un niño, ¿no? Entonces dice, no, hacemos todo juntos. No, él no puede hacer las mismas cosas que hace la mamá, ¿no? Y ahí, no, con mi hijo pasamos súper chévere los días que mi hijo está conmigo, hacemos un montón de cosas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces también hay esta parte de los niños que dicen, ay no, yo ya quiero que sea el fin de semana con papi, qué divertido que es, y mi mamá es una bruja, ¿no? Otro conflicto ahí. Esas cosas generan confusión. Ahí estamos nosotros deformando esta situación. Entonces hay niños que dicen, no, pues entonces el fin de semana me toca ayudarle a mi mamá, pero el otro fin de semana yo salgo a divertirme con mi papá. Entonces empiezan a verle al papá como el pana, que cada 15 días, ¿no es cierto?, con el que me divierto y todo, y cuando crecen, es que ya no me hace caso, es que la mamá es una loca, ¿no? Eso es súper común, o rara vez, yo no he escuchado hasta ahora eso, pero sí he escuchado muchos es que mi ex es una loca, entonces mi hijo, pobrecito, ¿no? Entonces ahí vemos que hay dos niños, yo sé decir cuál será el adulto de la historia, ¿no? Verás, esto es súper curioso, ¿por qué será? Sé que voy a tener un poquito de problema con muchas personas que creen que las de energía femenina y masculina es igual, pero no lo es. No lo es, lo siento mucho. Pero desde la época de Cromañón, la energía masculina estaba para ser el macho que sale a buscar el mamut, cazar el mamut, traer el mamut y proveer a la casa con ese que la energía femenina contenía, cuidaba y protegía. ¿Ok? Así estábamos estructurados. Esa era nuestra manera de instintiva de sobrevivir. Estamos hablando desde el instinto. ¿Ok? La energía masculina salía con otra energía masculina, se formaban, se criaban para salir a proveer y ser el escudo de quienes se quedaban. Y la femenina, que buscaba casa con ese, mantenía el fuego prendido, la comida, lo que quiera que sea, contención. ¿Qué pasa con el pasar del tiempo? Se va distorsionando esto, ¿no es cierto? Ya no hay necesidad de salir a ver al mamut, ya hay comida en el Supermaxi, ya aquí ya estamos muy poquitos, ya no necesito quedarme tanto tiempo aquí solito, porque cuando venía la energía masculina, el hombre trayendo el mamut, grandote, entregaba, y la mujer se encargaba de cortar en pedazos, poner la sal, mantener, para que dure, por eso viene la palabra salario, para que dure mensualmente el tiempo que vuelve a salir a cazar y vuelve a apartarse. Pasa el tiempo, empieza a aparecer el cerebro emocional y ya empieza a aparecer el ya le extraño, ya me hace falta, ¿dónde estará? ¿Con quién se fue? ¿No es cierto? Ya comienza a aparecer otro tipo de información. Y luego viene ya el racional. Chusa, no, se está demorando mucho, yo creo que a mí necesito salir. Y se cambia este concepto. Entonces, con la liberación un poco femenina, hablemos así, la idea de buscar espacios, la mujer sale a cazar, con Z,
pero no lo puede, porque su naturaleza no está prestada para esto. Y ojo, que no estoy menospreciando, sino que por naturaleza no puede. Y entonces adquiere una estrategia que es más fácil, que es el control. Y así puede controlar y decir, a ver, tráeme esto, pásame esto, esto otro. Y ustedes aquí se quedan educados, cuidando y criando, porque no puedo contener y casar, ¿no es cierto? No puedo hacer estas dos cosas a la vez. Entonces se idea esta parte del control y por ahí sí puedo. Entonces en muchos hogares donde se hay el divorcio, la mujer asume el papel de, no, es que no sirve para nada, él no hace nada, yo solita, yo soy madre y padre, y yo me pongo a valerme de todo porque es un inútil, porque no pone nada. Y entonces adquiere esta dinámica, ¿no es cierto? Soy el que proveo y soy el que cuido. Por el otro lado, la energía masculina dice, tú sabes, yo era el que salí a casar, ya que no quieres que case, ya que me dejas, ya que me das el chance de que no lo haga, entonces ok, voy a contener. Y como tampoco puede contener por naturaleza, lo que hace es sentirse cómodo ahí y se vuelve en otro hijo más, lo que tú decías, ¿no es cierto? Entonces ok, juguemos, hijo, seamos 2 hijos más y seamos niños. Entonces resulta, y vienen a mi consulta muchas veces, que bestialidad, es que cuando se va donde el papá es como que si estuviera con otro hijo más, o inclusive en el mismo matrimonio. Mi marido yo tengo 3 hijos, no tengo 2, tengo 3 porque me toca hacerlo. Ojo, ¿qué estás haciendo? Te estás desplazando, te estás poniendo en su puesto. ¿Y cuál es el peor error de esto? Que por naturaleza este niño va a querer salir a cazar y va a encontrar quien le ve la figura masculina, que no le estoy viendo yo porque estoy ocupando su puesto. Y por naturaleza la mujer va a esperar que alguien también por acá le proteja. Y ahí vienen las infidelidades, tan comunes y tan normales, porque no estoy ocupando el puesto que me corresponde, la energía que me corresponde. Tengo que darle el espacio para que traiga y provea como sea. No es que no hace, no pone. No, mi vida. El rato que le das por naturaleza va a proveer. Pero no le quitemos. Claro, y eso es lo que es difícil, ¿no? De hablar, como dice Sol, nos van a saltar las feministas cuando hablamos pero realmente tenemos esas energías. Y por eso yo también, yo sí soy del discurso de que nosotras, el problema es que nosotras las mujeres tenemos que aprender realmente a conocer todas esas capacidades que tenemos, a valorarlas y no a sentir que porque hacemos eso que hacemos y que es innato en nosotros, como se habla, que es natural, nosotros valemos menos. Creo que para mí por lo menos, y respetando pues todas las opiniones sin querer irme contra nadie, pero que yo digamos me mantengo en eso. Yo creo que lo que nosotras hacemos es súper importante y que no lo valoramos y que pensamos que hay otras cosas más allá, ¿no? Entonces, si nosotras partimos del desconocernos, pues claro, entramos en esta, para mí, ¿no? Yo digo, en esta frustración de que estamos, yo pienso que nos automarginamos, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión que es bien compleja, pero lo único que les digo es, entendamos que no es ni más ni menos. Exacto. Somos complementos, somos la pareja perfecta. ¿Cómo bailas el tango? Con alguien que te lleve y alguien que mantenga el ritmo. Ambos son perfectos. Yo no puedo bailar entre 2 energías masculinas que los 2 se lleven. No puedo bailar entre 2 energías femeninas que mantengan el ritmo. No es perfecto. Lo perfecto es justamente ese movimiento que hace cada uno desde su naturaleza. Exacto. Sin que el uno sea más ni menos que el otro, sino que es el complemento. Y creo que por ahí es, ¿no? O sea, por lo menos yo creo que es por ahí, o sea, que validarnos primero nosotras en nuestras capacidades, en lo que es innato, no negar lo que somos o querer parecernos, digamos, a lo que hacen los hombres y por eso sentir que no se nos ha negado, ¿no? Yo creo que no es por ahí. Y reconocer y validar, ¿no? O sea, lo que hacemos.
y como decía María Sol, es súper importante, o sea, es súper importante el uno con el otro, ¿no? O sea, lograr formar eso, ese todo, ¿no? Y a veces rechazamos eso, insisto, yo creo que hay mucha tela que cortar ahí, sí, por la verdad. Pero, en general, o sea, lo que queremos, la idea que queremos dejarles es que los niños, todos, son lo que ven en sus padres, lo que ven en su casa. Entonces hay que aprender a hablar con ellos. A veces no sabemos, a veces creemos que, pero no se entiende, pues es que ¿qué me iba a imaginar que iba a pensar así? Bueno, pues o sea, el lenguaje te dice, entonces uno no tiene por qué andarle dando muchas vueltas. A veces ellos son más prácticos que nosotros, que andamos buscando cómo, ¿no? A medida que crecemos nos hacemos más complejos en el lenguaje. Pero si a él yo le digo, yo soy tu mamá y vivo con la abuela y le permito que le digas a mami y a mi Paulina, obviamente estoy generando una confusión. Si yo no quiero que mi hijo sea egoísta, pero le abarroto de cosas y le digo que todo eso es de él, que nadie le puede quitar nada, que cuidado, ¿qué estoy fomentando? Entonces muchas veces eso es lo que tenemos que ver, y a los niños hay que prolongarles la infancia lo más que se pueda, sin pasarnos, ¿no? O sea, sin irnos a los extremos, pero hay cosas que yo veía, digamos, y veía en mujercitas, ¿no? De mamás que estaban separadas, empezaban muy tempranamente a usar maquillaje, ¿no? A vestirles, digamos, ya como adolescentes, cuando todavía eran unas niñas, y eso también es no respetar esas etapas, ¿no? Que sean niñas, que disfruten los vestidos, que disfruten los juegos, las muñecas, los moños rosas, lo que quieran, los peluches, los conejitos. Poco a poco ellos van creciendo y van aprendiendo sin forzarles, sin angustiarnos, ¿no es cierto? Y dándoles nosotros también ciertos elementos, ¿no es cierto?, en otras cosas. Yo siempre digo, o sea, es tan importante, por ejemplo, las lecturas que uno les recomienda a los hijos, leer con ellos, ver los programas con ellos, no censurar, sino sentarnos a ver por qué ves, qué es lo que estás viendo, y ir haciendo, tratando de que vayan teniendo los procesos con lógica, con racionalidad, sin irse a los extremos. Eso es importante, ¿no? Y muchas veces no es cuestión de tiempo, sino de calidad, ¿no? O sea, mucha gente, no, es que ya no se tiene tiempo, no se tiene... Yo siempre digo, ¿no? Mis papás trabajaban todo el día, todo el tiempo, y sin embargo se daban tiempo de compartir con nosotros juegos, lecturas, muchas cosas, ¿no? Entonces creo que cuando uno quiere ser papá de 1 o de 20, pues tiene que analizar todo lo que implica ser. Se va a ser papá cuando nazca el hijo, pero sí hay cosas que hay que saber un poco antes, ¿no? O sea, saber qué implica, cómo tengo que yo hablar, prepararme para que digamos, esta aventura, ¿no? Porque es una aventura de ser papá, no se me vuelva después digamos, algo tan conflictivo y después me deje lleno de culpas. Porque vamos a fallamos y seguimos fallando, porque no somos perfectos y estamos aprendiendo en el día a día, ¿no? Pero sí ayuda leer, como yo siempre digo, ¿no? Ver programas de escuela para padres, cómo les podemos hablar, a veces incluso ir y decir, mira, yo quiero ser papá, quisiera saber, ir donde la psicóloga, donde el terapista, y decir, yo quisiera saber si realmente estoy listo para ser papá, porque yo quiero ser papá y me está pasando esto, mira, no, yo quiero ser mamá y no sé, o queremos ser papás, pero sí quisiéramos saber, a ver si estamos emocionalmente equilibrados para emprender esta aventura, ¿no? Y muchas veces tomamos, no, o sea, no pasa nada, y que vengan, y que si todos hemos crecido así, pues miren cómo está el mundo. Creo que eso es lo que nos debería llevar a una reflexión, ¿no? Ya no creo que hay mucha información, hay muy buena información, pero de todos modos hay profesionales además que pueden orientarnos, que pueden ayudarnos a decidir cuándo es el mejor momento para yo ser papá, qué implica tener un solo hijo, por qué decido tener uno solo, cómo ayudarle a que mi hijo, siendo uno solo y creciendo entre adultos, disfrute de su infancia, disfrute de su adolescencia, y todos estos, incluso plantearse a veces, a ver, separados, cómo vamos a llevar esta cosa, cómo vamos a trabajar para que no sea traumático para nuestros hijos, para que nuestros conflictos no les frustren o les atrofien a ellos su desarrollo. Entonces, como ustedes ven, en la salud, tanto en la salud física, ¿no?,
como en la salud mental, como en la salud emocional, siempre la prevención es lo mejor, lo más barato y lo mejor, de verdad, y lo mejor para alcanzar el desarrollo personal y el bienestar. Así que les dejamos con esas reflexiones y bueno, esperamos sus comentarios, esperamos también sus consultas, sus preguntas y que nos planteen los temas que quisiéramos que María Sol y yo pues conversemos el próximo jueves en otro programa de Ruta Emocional. María Sol. Sí, o sea, dejemos a los niños ser niños realmente. Ahora, lo menos en esta mundo de las redes sociales, he visto un montón de TikToks de niños chiquiticos actuando como adultos en sus TikToks, vistiéndose, maquillados, como tú decías, inclusive remedando la voz de un adulto, las poses, los movimientos y todo. Y yo digo, por Dios, ¿por qué les están quitando la niñez a esos niños? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de mutilar? ¿Cuál es la idea de no dejarles ser lo que son? Dejemos que sean niños. El niño es niño y tiene que ir evolucionando conforme pasan los años. No le adelantemos, no le pongamos, porque tarde o temprano va a querer volver a ser niño. Y luego, como tú dices, nos pasa la factura, o las mujeres, o los mismos papás. Como sabemos decir, las mujeres acabando de criar al marido o los hombres acabando de criar a la esposa, ¿no? Exactamente. Entonces surgen los conflictos y surgen los conflictos entre pareja y para los chicos, obviamente. El desorden que nos confusión. desubica totalmente a todos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Andrés, en los controles, y no se despeguen de la programación de Hoja de Ruta Radio de este jueves 13 de abril. Y de nuevo, feliz día a todos esos maestros de la patria con vocación de servicio y que realmente han hecho con amor esa tarea que han escogido como profesión. Un abrazo a todos.